Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Nicolás, soy estudiante de la licenciatura en Psicología Social y hoy vengo a hablarles sobre los procesos de influencia social en los grupos, capítulo 12 de nuestro libro base, Psicología de los grupos, teorías, procesos y aplicaciones. Bien, desde su infancia, el individuo está expuesto a un mundo social, en donde su desarrollo depende de la interacción con los demás. Gracias a esto, la psicología social surge de la necesidad de una ciencia que se encargue de estudiar cómo interactúan y se influyen unos individuos a otros. Esta disciplina ha demostrado cómo la interacción en grupos lleva a las personas a elaborar normas, así como adaptarse a ellas bajo la presión grupal. También ha puesto en evidencia la sugestibilidad de los sujetos ante personas con autoridad y la forma en que estas normas pueden ser cambiadas a partir de la influencia de una minoría. ¿Qué es la influencia social? Bien, la influencia social está definida como la capacidad de una persona o grupo para cambiar el comportamiento de otros sin utilizar la fuerza, como el cambio de conducta que se da en una persona cuando interactúa con otros. Esta influencia social se encarga de estudiar los procesos a través de los cuales las personas influyen de forma directa o indirecta sobre los pensamientos, sentimientos y conductas de los demás. Existen varios mecanismos de influencia social como la obediencia, la desindividualización, la conformidad, la polarización y el pensamiento grupal. ¿Por qué es muy importante estudiar estos procesos de influencia social? Pues bien, ya que nos permiten detectar los conflictos que surgen de las presiones sociales. Sin embargo, el interés por estudiar estos procesos ha variado a lo largo de la historia y se diferencian por tres grandes etapas. La primera, que ocurre antes del año 1970, tiene lugar en Estados Unidos. Aquí existía un deseo por tener mayor información acerca de la capacidad que tenía la mayoría para ocasionar a los sujetos conformidad con su visión. La segunda etapa, ubicada entre el año 1960 y 1980, está dominada por los investigadores europeos. Estos se encargaron del estudio de las minorías y cómo éstas pueden influir en las masas. En esa etapa surgen tres grandes tipos de influencia que Moscovici definió en normalización, conformidad e innovación. Bien, y por último encontramos la tercera etapa, la cual se encuentra vigente desde el año 1980 hasta la actualidad. El objetivo de esta etapa es integrar las dos tradiciones anteriores y compararlas dentro de un mismo paradigma de investigación, que trata de dar respuesta a dos cuestiones muy importantes. La primera, si la influencia mayoritaria y minoritaria están determinadas por los mismos procesos o por procesos diferentes. Y segunda, cuáles son los procesos psicológicos implicados en la influencia mayoritaria y minoritaria. A continuación, voy a presentar las modalidades de influencia que existen. Iniciemos con influencia mayoritaria. Como lo mencioné anteriormente, Moscovici concreta tres conceptos muy importantes los cuales están presentes en la primera y segunda etapa. Iniciemos con normalización. Normalización es cuando ante situaciones nuevas, inestructuradas o ante estímulos ambiguos, surge en los grupos y a través de procesos de convergencia una norma común que aporta un conocimiento coherente y estable de la situación. El segundo sería conformidad. Es cuando el sujeto cuenta con un marco de referencia y posee una opinión o juicio sobre el estímulo, pero se conforma a los criterios de las otras personas. Y por último, innovación, en donde se originan nuevas normas que sustituyen a las preexistentes. Ahora continuemos con nuestra segunda modalidad, que es la influencia minoritaria. En los años 70, un grupo de investigadores europeos cambiaron la perspectiva de investigación y empezaron a preguntarse sobre las minorías y su influencia en la mayoría. Esa ruptura fue protagonizada por Moscovici, Lush y Frécheux, que trataban de descubrir el impacto de la presión minoritaria sobre un grupo mayoritario, numéricamente. Gracias a sus investigaciones, Moscovici, en 1981, desarrolla su teoría de las minorías activas,
señalando que la influencia de estas no radica en la naturaleza de su orientación ni en la magnitud de la presión que ejerce, sino en su estilo de conducta. Según Turner, una minoría consistente rompe la norma establecida y genera dudas e incertidumbre en la mayoría. Se hace visible atrayendo la atención sobre sí, muestra que hay una alternativa, un punto de vista coherente, demuestra seguridad, confianza y compromiso con su punto de vista, muestra que no cambiará o se conformará por el mero hecho de ser minoría, y propone como solución para restaurar la estabilidad social y la coherencia cognitiva que la mayoría cambie hacia la minoría. Sin embargo, la consistencia por sí sola no es suficiente. También es indispensable, además, la concurrencia de un estilo de negociación flexible, es decir, la adaptación elástica de la minoría a la población, de modo que sin renunciar a la propia consistencia pueda adoptar ciertos compromisos con ella. Para cerrar con la información de las teorías de influencia mayoritaria y minoritaria, me gustaría citar a Pérez, el cual dice: la mayoría tiende a producir complacencia, es decir, el individuo cede ante ella sin cambiar en privado su manera de juzgar, percibir o pensar en un objetivo. Por el contrario, la minoría tiende a producir el denominado efecto de conversión, es decir, una resistencia manifiesta que se acompaña, empero, de cambios latentes, indirectos, diferidos. En esta parte del video voy a platicarles sobre esta tercera y última etapa, la cual es enfoques teóricos en los procesos de influencia mayoritaria y minoritaria. Como ya lo mencioné anteriormente en el video, la tercera fase, la cual se encuentra desde 1980 hasta en la actualidad, da el paso lógico de examinar tanto la influencia mayoritaria y minoritaria dentro del mismo paradigma. Esta investigación se centra en comparar los procesos psicológicos implicados en cada tipo de influencia y considerar si están determinados por el mismo proceso o por procesos diferentes. En este enfoque nos encontramos con dos tipos de modelos. Iniciaré explicando el de modelos de un solo proceso de influencia grupal. Estos modelos son aquellos que consideran que la influencia ejercida por la mayoría y la minoría es la misma, aunque con variantes. En general, la psicología social norteamericana se acoge a estos modelos. Además, cabe destacar aquí las siguientes propuestas. La primera, teoría del impacto social. Propone que la influencia está en función de la fuerza, de quien la origina y de quien la recibe, del número de personas que componen ambos y de la proximidad entre ambos. La segunda, la teoría de autoconciencia. Propone que las personas son más autoconscientes en la medida que el grupo es más pequeño, por lo que aumentará el conformismo y el número de conductas prosociales, disminuyendo los comportamientos antisociales y la holgazanería social. La influencia grupal es vista como la resultante de la relación entre el número de miembros de tu propio grupo y el número de miembros de otro grupo. El tercer modelo, que es el modelo de influencia social, ha tenido poco interés investigador. La evidencia para el modelo está basada principalmente en simulaciones en el ordenador. Frente a otros modelos, este modelo predice que la influencia es más grande para la segunda o tercera fuente añadida que para la primera. El modelo tiene algunas implicaciones potenciales importantes, ya que intenta dar cuenta tanto de influencias minoritarias y mayoritarias, lo que algunos otros modelos de la influencia grupal no hacen. Por último, tenemos a la teoría de la autocategorización, la cual sugiere que una minoría solo tendrá influencia si es definida como un subgrupo del endogrupo y evita ser categorizada como parte del exogrupo. El segundo tipo de modelo que encontramos en los enfoques teóricos en los procesos de influencia mayoritaria y minoritaria son los modelos de dos procesos de influencia grupal. Los defensores de esta perspectiva argumentan que los modelos matemáticos de influencia solo examinan el cambio a un nivel superficial y proponen que los procesos de influencia mayoritaria y minoritaria difieren en la medida en que ellos efectúan cambios cognitivos y conductuales. Estos modelos diferencian entre sumisión y validación, es decir, las mayorías activan un proceso de comparación social,
según el cual los sujetos observan las respuestas de los demás para poder adaptarse a ellas. Prefieren acatar la opinión de la mayoría que mantener su opinión en solitario, porque así presentan una imagen valorada positivamente. Además, las minorías activan un proceso de validación según el cual los sujetos analizan la realidad para tratar de comprender el punto de vista de la minoría. La presión mayoritaria aumenta el conformismo y, en cambio, la minoría genera un conflicto interno en la persona que la recibe, llevándola a validar el mensaje que le reitera. Algunos de los procesos que defienden esta idea son el modelo de conversión, el modelo objetivo consenso, el modelo convergente divergente de Nemeth y los modelos contingentes. Ahora pasemos a la obediencia. El libro agrega este tópico ya que se trata de un tipo particular de influencia. Aquí, el sujeto modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes de una autoridad legítima. La conformidad y la obediencia son formas de influencia social, pero presentan algunas diferencias entre ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de obediencia, está implícito que la fuente de influencia posee un estatus superior con respecto a los destinatarios de la misma, ejerce una mayor presión y controla el cumplimiento de las órdenes, llegando a sancionar la resistencia. Algunos autores destacan determinados factores que pueden facilitar la obediencia, como por ejemplo, los símbolos de autoridad visibles, que se trata de símbolos relacionados con la identificación de algunos roles profesionales o sociales asociados con la autoridad. Después tenemos exención de responsabilidad a quien obedece. Los casos de obediencia suelen incluir comentarios como solo seguir órdenes. También tenemos aumento gradual de la intensidad de las órdenes. Comenzar con órdenes cuyo cumplimiento apenas si tiene consecuencias e ir gradualmente aumentando sus implicaciones. Y por último, poca posibilidad de reflexión. Cuando no se dé margen a la reflexión, la obediencia es automática. No hay tiempo de pensar en otras implicaciones que no sean las derivadas de no obedecer. Son elementos que facilitan la obediencia ciega. Para finalizar con este video, pasaré a nuestro último tópico, el cual es uno de los conceptos más influyentes de la psicología social. La teoría de la desindividuación se remonta a las primeras escuelas de la psicología social. Se suele considerar a Le Bon como el primer autor que habló de la despersonalización producida en las multitudes. En ciertas situaciones, los individuos se comportan dentro de un grupo como si estuvieran sumergidos en él. Los sujetos pierden el sentido de individualidad, el sujeto se hace indistinguible de su medio ambiente más inmediato y, en consecuencia, su conducta se transforma. Otro autor muy importante en la teoría de la desindividuación es Zimbardo, el cual definía esa teoría como un proceso complejo hipotético en el que una serie de condiciones sociales antecedentes llevan a cambios en la percepción de uno mismo y de los otros, y, por tanto, a un umbral más bajo de conducta normalmente restringida. Bajo condiciones apropiadas, da como resultado el desencadenamiento de conductas que violan las normas establecidas de lo apropiado. Gracias a este capítulo, podemos afirmar que la influencia social constituye uno de los procesos clave que rigen las relaciones tanto interpersonales como grupales. Concluyo que la influencia social está presente de forma mayoritaria y minoritaria. Además, dependiendo de su posición, cuenta con diversos procesos que ejercen presión para que los sujetos cumplan con determinadas tareas. Aunque existen algunos tipos de influencia que pueden transgredir al sujeto o a la comunidad, es importante mencionar que estos procesos pueden ayudar a un líder para mejorar ciertos factores de suma importancia para él, tales como el rendimiento, la cohesión y la productividad. Si se tienen en mente estas teorías, para un individuo será más fácil alcanzar las metas individuales, grupales e inclusive las ejercidas por una organización. Para un psicólogo social, es imprescindible tener presentes estas teorías porque le ayudarán a entender no solamente cómo funciona el grupo, sino cómo el sujeto puede tener un gran impacto en la mayoría. Por mi parte ha sido todo. Espero que este video haya sido de su agrado y también, por supuesto, les sea de gran utilidad para que conozcan los procesos de influencia social que hay en los grupos. Agradezco su atención, que tengan una excelente tarde.